Shalom familia, feliz noche para todos, que el Eterno los bendiga de una manera especial. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos deja llegar a esta noche de miércoles de escudriñando las Escrituras. Estamos estudiando el seminario de Pablo y la ley. Amén. Así que hoy vamos a continuar con ese estudio. Amén. Gloria a su nombre. Un segundito y vamos a compartir la enseñanza de el tema número 11 que iniciamos la semana pasada. Hoy la vamos a seguir. La Torá es nuestro guía. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, eterno Rey de los cielos y de la tierra, por este tiempo maravilloso, porque tú nos permites estar una vez más aquí. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, Benatán la nube Torató, Baruch atah Adonai, Divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, gloria a su nombre. También invitándoles a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través del YouTube. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, que lo haga, amén, para que podamos ser de bendición a su vida. Bendito sea el nombre del Eterno. Bien. Okay. Y bueno, que le puedan dar también el me gusta ahí al canal, al material que tenemos ya ahí. Tenemos sobre 400 videos entre estudios y otros temas que hemos tocado. Así que sea bienvenido. Bien, familia, gloria a su nombre. Estamos en el seminario de Pablo y la ley. Amén. Estamos en el tema número 11. Espero que lo estén viendo, hermano, el PDF, el material. Hoy he pasado muy ajetreado con esta maquinita que me ha dado problemas. Bien, gloria a su nombre. Bien, este es el tema número 11 de Pablo y la ley. La Torá es nuestro guía. Amén. Lo iniciamos la semana pasada. Amén. Tomando en cuenta de lo que explicamos también en los temas anteriores. Han habido algunos comentarios dentro de los videos de YouTube donde hemos subido este material. Algunos comentarios de personas que por quizás no llevar la secuencia de lo que venimos estudiando, son 11, hasta el momento son 11 temas. Estamos dando el número 11. O sea que hay 10 temas atrás y cada tema mínimo ha tenido de 2 a 3 clases. Entonces, no podemos sacar conclusiones, hermano, o criticar algo cuando no se ha visto todo el material. Así que yo les invitaría para que se pueda ver completo el material y así poder tener una noción más clara de lo que se está, de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo, de lo que se está compartiendo en el estudio. Amén. Bien, gloria a su nombre. Eh, bueno, el apóstol Pablo, lo que viene hablando, de lo que hemos venido hablando, basado este seminario, básicamente en lo que dice Gálatas, en la carta a los Gálatas, que es una de las cartas que más mal se ha utilizado para sacar doctrinas y poner a decir cosas a Pablo que Pablo no ha dicho. Amén. Y eso es lo que se trata este seminario. Amén. Entender los escritos de Pablo. Amén. Y en Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Yeshua HaMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, el tema central de la carta a los Gálatas es que Pablo, cuando sale de Galacia, de esta región de Galacia, y se va hacia otros sectores, vinieron gente que aunque se habían convertido a Yeshua, pero también o habían aceptado el evangelio que el apóstol Pablo venía predicando, pero ellos, algunos que salieron del judaísmo, venían arrastrando esas mismas ideas y querían imponer a los gentiles recién convertidos, recién injertados, que no podían ser salvos por la fe en el Mashiach, sino que tenían que cumplir con la Torá, con la ley para la salvación.
Y claramente la ley no es para salvación. La ley no es para salvación. Aunque la ley no es para salvación, que la salvación es a través del sacrificio de Yeshua, la ley sigue vigente. Y eso es lo que el apóstol Pablo está en ese conflicto con la iglesia o la quejilá de Galacia. Amén. Entonces, no podemos hacer obras para ser salvos. Una vez que somos salvos, es que nosotros podemos guardar y cumplir con la Torá. Bien, entonces, déjeme irnos a donde quedamos la semana pasada para poder avanzar en esta noche. ¿Ok? Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Espera un poquito aquí. Gloria a su nombre. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, con el creyente Abraham. Vemos entonces que todo aquel que es de fe es hijo de Abraham. Pero si usted quiere seguir las obras de la ley, usted no es un hijo de Abraham. Ok, entonces, estuvimos viendo, amados, cuál es la diferencia en el tema anterior, en el tema número 9, estuvimos viendo las obras del Espíritu o las obras de la ley versus el vivir en el Espíritu. Entonces, cuando habla de las obras de la ley, perdón, las obras de la ley versus el vivir en el Espíritu, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Y qué son las obras de la ley? Ahí hay una gran confusión porque como dice ley, y el problema ha sido que en las traducciones al español todo lo tradujeron como ley, ¿ok? Y no hay como que no se hace la diferencia a cuál ley se está refiriendo. Vemos también en un tema que ya lo estudiamos, que Pablo habla de 7 leyes diferentes. Eso lo hemos visto. Entonces hay que saber identificar a cuál ley se está refiriendo el apóstol cuando está hablando sobre la ley. Ok, eso lo estuvimos viendo. Por eso le invito a ver todo el seminario completo. Ahora, las obras de la ley son aquellas que los que venían de el judaísmo eran no solamente estaban hablando de la ley de la Torá de Dios, sino que las leyes que ellos estaban interponiendo para cumplir y que si no se cumplían esas obras de la ley, entonces la gente no sería salva, echando por tierra el sacrificio del Mashiach. Entonces, ahora, esas son las obras de la ley. Dijimos también que las obras de la ley no solamente las encontramos dentro de lo que es el judaísmo, sino también aún dentro del sistema religioso, cristiano evangélico, cristiano católico o cristiano cualquiera que sea. Cada denominación, cada sector del cristianismo, cada rama, amén. Según se dice, hay más de 33,000 denominaciones evangélicas. Y cada una de esas tiene sus dogmas, tiene sus doctrinas, tiene sus preceptos, tiene sus mandamientos, tiene sus propias leyes. Entonces, a eso también se le llama obras de ley. Entonces, para poder ser salvos, usted tiene que cumplir con estos estándares que solicita el concilio o la denominación, sin tener un fundamento basado en las sagradas escrituras, sino en malas interpretaciones de los hombres. Llámese en apóstoles, llámese en profetas o como se quieran llamar. Ok, entonces, pero dice el apóstol aquí, el apóstol Pablo está hablando
que el Eterno, preveyendo que la salvación iba a venir también a los gentiles, amén, iban a ser justificados por la fe, por el creer, por el oír, el creer y el obedecer. Porque Abraham no era israelita, Abraham era un gentil que fue escogido y sacado de su parentela y creyó en el Señor. Y cuando él va al lugar que el Eterno le está diciendo que vaya, que es la tierra de Canaán, él se convierte en un hebreo. Explicamos también qué significa la palabra hebreo. La palabra hebreo es el que cruzó, el que pasó. Amén. Y de ahí comenzó a ser llamado hebreo, porque él, saliendo de su tierra, tuvo que cruzar el río Éufrates con todo lo que él tenía, cruzó. Esa es la palabra hebreo. El hebreo Abraham, el que cruzó Abraham. Nosotros, dice Mashiach, que cuando nosotros aceptamos y venimos al camino del evangelio y al camino de la Torá por medio de Yeshua, nos convertimos en hebreo por cuanto hemos pasado de muerte a vida. ¿Ok? Entonces, vemos que todo aquel que es de fe es hijo de Abraham. Pero si usted quiere seguir las obras de la ley, usted no es hijo de Abraham. Pablo deja claro que la escritura previó que Elohim iba a justificar por la fe a todos los gentiles y le dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Así es que si ustedes actúan como Abraham, ¿cómo actúa Abraham? Viviendo en la fe y obedeciendo los mandamientos, ustedes serán bendecidos al igual que Abraham. ¿Cuál fue la fe de Abraham? ¿Ok? ¿En qué se manifiesta la fe? La fe se manifiesta en la obediencia, obedeciendo los mandamientos. Amén. Así como Abraham. Si nosotros decimos que somos descendencia de Abraham, como dice el apóstol, vosotros sois descendencia de Abraham. Y no está hablando simplemente a los descendientes literales de los judíos o de los israelitas, sino que el gentil que se convierte pasa a ser parte de la familia de Abraham. ¿Por qué? Porque somos injertados en el olivo natural, como lo dice Romanos 11, amén. Por lo tanto, pasamos a ser parte del pueblo que es Israel, familia de Abraham. Ok. Entonces, ¿sabía usted que la predestinación es algo que la mayoría pensábamos que como gentiles no éramos tan trascendentes en la historia? Y es en realidad prestada por causa de que nosotros entramos al pacto que se le dio a Abraham, porque Abraham era un gentil. No es como que Adonai predestinó cada detalle de tu vida en particular y que todas las cosas que haces diariamente y que cada instante de tu vida están predestinadas. No es necesariamente así, sino que hay una predestinación para todo aquel que, al igual que Abraham, oye, cree y sigue viviendo de una manera íntegra, obedeciendo el mandamiento de aquel al cual no mira, pero cree en su promesa. Usted entra en la predestinación de la salvación en el momento en el cual te humillaste y viniste a la fe. La salvación, familia, es un regalo. La salvación es un regalo que Dios le entregó a Israel. ¿Qué es predestinar? ¿Qué es la predestinación? Al menos en el concepto aquí de mi país y de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, que crecimos dentro del camino de la iglesia cristiana, predestinación se le daba una connotación como de brujería, como de adivinación, no sé por qué, pero con ese pensamiento crecimos.
Al menos yo crecí con ese pensamiento que se nos decía eso. Y se negaba lo que es la predestinación. Pero predestinar es, es destinar algo previo. Por ejemplo, usted recibe su salario y desde que antes de que le entreguen su salario, ya usted lo tiene predestinado. Esta porción la voy a gastar en esto, esto es para pagar los recibos, esto es para pagar la luz, el agua, esto para la comida, está predestinado para eso. ¿Okay? Dios le dio a Israel un regalo que se llama salvación. Amén. Solamente Israel, nada más. La salvación no se le otorga a otros pueblos. Por eso es que Israel se le llama el pueblo escogido, porque ya fue predestinado. Desde Abraham, ya Dios conocía que de Abraham, él iba a sacar un pueblo, una nación, que esa nación ya Dios tenía predestinado todos los planes que haría con esa nación. ¿Ok? Y que todo lo que ha pasado Israel, ya el Señor lo sabía de antemano. Por eso es que le dice a Abraham, de ti, de tus lomos, sacaré una gran nación y multitud de naciones saldrán de tus lomos. El pueblo que sacaré de ti, el pueblo, hablando de Israel, serán cautivos en una nación extraña. Pero también yo visitaré y castigaré a los que los esclavizaron. Ok, ya de antemano estaba predestinado todo esto. Ok, entonces, Israel es el pueblo escogido. Entonces, pero como Abraham creyó, ya el Señor también había predestinado de que los gentiles podíamos llegar a ser parte de la familia de Abraham, parte de ese pueblo escogido. Y para eso el Señor desde el principio también predestinó un Mashiach, un Mesías, y que a través de ese Mesías, todo aquel gentil que se acerca a él a través del Mesías, entonces vendríamos a ser injertados en el pueblo escogido. ¿Quién es el pueblo escogido? Israel. ¿A quién se le dio el regalo de salvación? A Israel. ¿A quién se le predestinó para ser llamado pueblo de Dios? A Israel. Por lo tanto, todo aquel gentil que se acerca a Dios a través del Mashiach viene a ser parte de ese pueblo. De ese pueblo. Y es exactamente lo que Pablo está enseñando. Y es exactamente lo que Pablo lo ratifica en Romanos capítulo 11. ¿Ok? Entonces, vuelvo y leo por acá. Ok, dice, no es como que Adonai predestinó cada detalle de tu vida, no es que estaba predestinado que tú te ibas a poner la camisa, hoy una camisa blanca, y no son esos, sino de algo más elemental, sino que hay una predestinación para todo aquel que al igual que Abraham oye, cree y sigue viviendo de una manera íntegra, obedeciendo el mandamiento de aquel al cual no mira, pero cree en su promesa. Usted entra en la predestinación de la salvación en el momento en el cual te humillaste y viniste a la fe. Por eso Pablo dice, si dejas de lado eso y empiezas a tratar de confiar en las obras de la ley, es decir, en los mandamientos de los hombres, sean rabinos, pastores o los mandamientos de los líderes religiosos, entonces, ¿para qué quieres la fe? ¿Para qué quieres el espíritu, el ruach? ¿Para qué quieres servir si usted está siendo atado a la esclavitud? ¿Okay? Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
Entonces, este es uno de los versículos que más se utiliza para atacar a los que creemos que la ley todavía está vigente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, las obras de la ley, ya lo explicamos en los temas anteriores, que las obras de la ley es los mandamientos impuestos por los hombres, ¿ok? Para la salvación. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo explicamos, cómo explica usted este versículo? Estoy leyendo aquí Reina Valera restaurada. No sé cómo lo dirá la Reina Valera del 60. La verdad no sé, ahorita no me acuerdo, pero y no tenemos tiempo para buscarlo. Yo quería terminar este tema hoy, pero va a ser imposible, porque a mí me gusta ir despacio, pero con buena letra. Entonces, alguien viene, agarra este versículo sin contexto, sin entender qué son las obras de la ley y dice, ven, que Pablo dice que ya no hay que cumplir la ley de Dios, que ya no hay que cumplir la ley de Moisés. No, porque aquí está haciendo la diferencia que los que dependen de las obras de la ley, de las imposiciones de los hombres para ser salvos, están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Cómo es que aquí Pablo está diciendo que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pero maldito todo aquel que no permaneciera en las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas? Aquí arriba parece que no hay que hacerlas, pero aquí abajo dice que hay que hacerlas. ¿Sí entiende la diferencia? Entonces, si no leemos el contexto, la gente saca malas interpretaciones y de una mala interpretación surge una falsa doctrina. Y ese es el peligro que corremos todos. Este verso lo expliqué en el tema pasado, vivir en el espíritu versus las obras de la ley. Cuando usted entiende que las obras de la ley son los mandamientos de los hombres, entonces comprenderá que la Torá de Elohim dice, o la ley de Dios dice, cualquiera que mirando la Torá, o la ley de Dios, o la ley de Moisés, como usted quiera llamarle, se desvía de ella para seguir mandamientos de hombres, es un maldito. Eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 3, versículo 10. No que guardar la ley de Dios, el que guarde la ley de Dios está bajo maldición. No, el que abandona la ley de Dios para seguir las obras de la ley, o sea, los mandamientos de los hombres, está bajo maldición. El que abandona la ley de Dios para seguir los mandamientos de los hombres está bajo maldición. Póngame un dedito arriba, un amén, para saber que me está entendiendo, familia, que me estoy dando a entender, porque yo quiero darme a entender. Sí, amén. Gloria a Dios, amén. Amén, amén, pastor. Gracias, hermano. Entonces, ahí vemos, hermanos, que es el apóstol Pablo, es claro, no es que el que guarde Shabbat, el que guarde los Moedín, el que está bajo maldición. No, es aquel que se desvió. Entonces, cuando un pastor, un líder religioso, cualquiera que sea, de la denominación que sea, de la religión que sea, del concilio que sea, le dice a sus miembros de la congregación que ya no hay que guardar la ley de Dios porque ahora estamos en la gracia. Entonces, hermano, esa persona que le estaba haciendo caso a este líder religioso estaría entrando bajo maldición porque se está dejando guiar por un hombre que está rechazando la ley de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, sigo por acá. Vuelvo y leo esto. Este verso lo expliqué en el tema pasado, vivir en el espíritu versus las obras de la ley.
Lo invito a que lo vuelvan a ver. Cuando usted entiende que las obras de la ley son los mandamientos de los hombres, entonces comprenderá que la Torá de Elohim dice: cualquiera que mirando la Torá se desvía de ella para seguir mandamientos de hombres es un maldito. Eso es lo que Pablo está diciendo. Se lo pongo más en contexto. Todo aquel que obedece más a los hombres que lo que está escrito en la Torá es un maldito. Porque la Torá dice: cuando miras el mandamiento y prefieres seguir la doctrina de los hombres, eres un maldito. Y por la Torá, ninguno se justifica para con Elohim. Y por la Torá, ninguno se justifica para con Elohim. Esto es evidente porque el justo vive por la fe. También estoy completamente de acuerdo lo que Pablo dice. O sea, por la ley, para los que me están escuchando en el YouTube, por la ley ninguno se justifica. O sea, que la ley no es para salvación. Eso es lo que quiere decir el apóstol, ¿ok? Entonces, que por la ley o por la Torá ninguno se justifica para con Elohim. Esto es evidente porque el justo vive por la fe. También estoy completamente de acuerdo con lo que Pablo dice. Yo no vine a predicarle que ustedes guarden la Torá para ser salvos. Le dije que nosotros guardamos la Torá porque somos salvos. Nadie en este mundo puede guardar la ley de Dios sin ser salvo. Nadie puede guardar la ley de Dios sin ser salvo. Primeramente, tenemos que ser salvos para entonces tener la capacidad espiritual e intelectual para poder guardar los mandamientos de Dios. Ese es el propósito de tu salvación. Fuiste salvo, fuiste investido del Espíritu para que guarde los mandamientos de Elohim. Pero si crees que guardando la Torá y guardando los mandamientos de los hombres vas a ser salvo, estás equivocado, porque ni las obras de la ley ni guardando la Torá te van a salvar. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Y la ley no es de fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Ve? Entonces alguien en el sistema religioso que simplemente agarran versículos aislados, se topan con Gálatas 3:10, brincan a Gálatas capítulo 3 versículo 12 y dicen: no hay ley, no hay que guardar ley. Y no está diciendo eso. Esto confirma lo que acabo de decir. Nadie puede ser salvo guardando los mandamientos. Eres salvo para que los guardes, para que vivas una vida santa, y vivir una vida santa es guardar los mandamientos. Entonces necesitamos necesariamente a Yeshua para ser salvos. Y una vez que somos salvos, Él nos da el Ruach, el Espíritu Santo, como se le conoce en el sistema religioso, el Ruach HaKodesh, para que nos dé esa capacidad de guardar los mandamientos. Gálatas capítulo 3, versículo 13. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Otro versículo, otro pasaje aislado que toman, porque ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces la pregunta es: ¿la ley de Dios es una maldición? No. Ok, ya ahorita lo explicamos. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ok, aunque ya esto también lo hemos explicado en otras ocasiones, en todo este seminario de Pablo y la ley, es importante que usted lo pueda estudiar.
Esto también lo vimos en temas anteriores, cuando Pablo dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley o de la Torá. No está diciendo que el Mesías nos redimió de la maldita Torá o de la maldita ley. Nos redimió de la maldición de la ley, no de la maldita ley. ¿Ok? Sino que la Torá tiene una maldición, la ley, en la ley de Dios está escrito que hay una maldición para el que quebranta la ley de Dios. Entonces, vuelvo y leo acá. Esto también lo vimos en temas anteriores. Cuando Pablo dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, no está diciendo que el Mesías nos redimió de la maldita Torá, sino que la Torá tiene una maldición para todo aquel que se desvía del mandamiento de Elohim, del mandamiento de Dios, para seguir mandamientos de hombres. Entonces, ahí concuerda que maldito es todo aquel que observando la Torá se desvía para seguir los mandamientos de los hombres. Entonces, ahí entonces toma cuerpo lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, de los mandamientos de los hombres, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, de la ley de Dios para hacerlas. ¿Está claro? ¿Cierto? Entonces, esto también lo vimos en temas anteriores. Ok, esto ya lo leí. Miremos lo que dice la Torá. ¿De dónde está sacando el apóstol esto? Deuteronomio, de Barín, o libro de Deuteronomios, capítulo 11, versículos 26 al 28. Denme un segundito, familia. Tengo que hacer algo aquí. Denme un segundito. Gloria a su nombre. Ahora sí. Ok, entonces, Deuteronomios capítulo 11, versículos 26 al 28. Mirad, hoy pongo ante vosotros la maldición, la bendición y la maldición. Hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Mire, esto es sumamente importante. La bendición, ¿cuál es la bendición? Si escucháis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno hoy. Ahí está. O sea, que en la ley de Dios hay bendición. En la ley de Dios, el que cumple y guarda los mandamientos de Dios será bendito. ¿Y cuál es la maldición? Versículo 28. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Escucháis esta escucha es imperativo, o sea que es un cumplimiento, escuchar para obedecer, escuchar para hacer, ¿ok? Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino, o sea, se apartan del mandamiento que yo os ordeno hoy para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, ¿dónde está la bendición? La bendición está en aquel que cumple el mandamiento y la maldición está en aquel que se aparta del mandamiento. De Barín, Deuteronomio 27-26. Los levitas dirán, oiga bien, el sacerdote, los levitas dirán, maldito sea el que no ponga en práctica, y o desobedezca las palabras de esta ley. Maldito sea el que no ponga en práctica o desobedezca las palabras de esta ley. Luego todo el pueblo dirá así sea. O sea, ahí están diciendo amén, que es lo que significa la palabra amén, así sea.
Deuteronomio 28, 1 y 2. Y sucederá que si oyeres atentamente la voz de Yuhei tu Elohim para obedecer, no es oír por oír, es oír para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Yuhei tu Elohim te elevará sobre todas las naciones de la tierra. Y por haber obedecido la voz de Yuhei tu Elohim, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Deuteronomio 28 es famoso en el sistema religioso. No, porque está escrito que el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, que tú estarás encima y no estarás debajo, que tú prestarás a otros y tú no pedirás prestado. Sí, pero ¿cuál es la condición? La condición está en el versículo 1 y 2. Sucederá que si oyeres atentamente la voz de Yuhei tu Elohim para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Yuhei tu Elohim te elevará por sobre todas las naciones de la tierra, y por haber obedecido la voz de Yuhei tu Elohim vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito esto, bendito lo otro. Y ahí desata las bendiciones. Pero ¿cuál es la condición? La obediencia a los mandamientos. Obediencia, guardar todos sus mandamientos. Esa es la condición. ¿Quieres ser bendecido en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia? ¿Quieres ser bendecido en lo que pongas, en lo que el Señor te permita hacer? O que obedece los mandamientos. No podemos tomar los versículos de las partes bonitas. Todas las bendiciones que el Señor establece en su palabra tienen una condición. ¿Cuál es la condición de la bendición? La condición de la bendición está en la obediencia, familia, en la obediencia, en la obediencia. Si no obedecemos, estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque Deuteronomio, ahí mismo, el capítulo 28, verso 15 dice, pues sucederá que si no obedeces la voz de Yuhei tu Elohim, cuidando de practicar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Cuántos mandamientos? ¿2 o 3? No, todos. ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos mandamientos son? Bueno, tenemos que estudiar los mandamientos. Bueno, aquí en Kehilá Casa de Israel hemos estudiado los mandamientos. Son 613 mandamientos. ¿Qué son 10 mandamientos? Sí, es los 10 mandamientos que se dieron allá en la falda del Sinaí. Era una ketubá. ¿Qué es una ketubá? Un pacto matrimonial. Eso es una ketubá. Y eso fue lo que se entregó, lo que el Eterno entregó allá en el monte Sinaí. ¿Ok? Pero el Señor aquí dice, vuelvo y repito, verso 15. Pues sucederá que si no obedecen la voz de Yuhei tu Elohim, cuidando de practicar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán. No solamente es que vienen, es que te van a alcanzar todas estas maldiciones. Y si usted sigue leyendo, y le invito que esta noche, antes de dormir, se pueda leer Deuteronomio 28. Ahí dice, entonces serás maldito en el campo, maldito en la ciudad. O sea, donde quiera que vaya va a ser maldito. Maldito la cría de tus vacas, maldito tu arteza de amasar, maldito el fruto de la tierra, el fruto, el vientre de tus vacas, la cría de tus ovejas. ¿Ok? Devarim 30, 15 al 20. Y aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, por cuanto hoy te mando que ames a Yuhei tu Elohim, que ames a Yuhei tu Elohim. ¿Cómo amamos? ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Andando en sus caminos y guardando sus estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques.
para que Yujebajei tu Elohim pueda bendecirte en la tierra a donde entras para poseerla. ¿Ok? ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Como cuando usted dice, es que yo amo a Dios. Hermano, no es simplemente un sentimiento. El amor no es cuestión de simples sentimientos o de simples emociones. Como lo dije en estos días, no recuerdo si fue en el lunes, no me acuerdo cuándo fue que lo dije, que, que emocionarnos no está mal, pero no es la base de la fe. No es la base de la fe. Podemos seguir a un servicio, a un culto, como le llamamos popularmente, donde se canta, donde se aplaude, donde se danza, donde nos emocionamos. Claro, somos seres con sentimientos y emociones. Nos sentimos, nos llenamos. Es malo danzar, gritar y hasta llorar en un culto o en un servicio al Eterno. Claro, yo soy un llorón, hermano. Yo me quebranto muy fácilmente, se me conmueven mis entrañas muy fácilmente, pero no puedo vivir de esas emociones. El amor a Dios se demuestra en la obediencia. Amén. Se demuestra en la obediencia. Por cuanto hoy te mando que ames a Yujebajei tu Elohim andando en sus caminos y guardando sus estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques, para que Yujebajei tu Elohim pueda bendecirte en la tierra a donde entras para poseerla. ¿Ok? Pero ¿qué dice el versículo 17? Pero si tu corazón se aparta, de modo que no quieras escuchar, y extraviado te postras ante dioses ajenos y les sirves, yo os protesto en este día que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, al pasar el Jordán para heredarla. Hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yujebajei tu Elohim, obedeciendo su voz y siéndole fiel, porque él es tu vida y la prolongación de tus días, para habitar en la tierra que Yujebajei juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Una mujer que su esposo le diga todos los días, te amo. En la mañana se levanta, mi amor, te amo. Se va a bañar y cuando salió del baño, te amo. Se va para el trabajo y antes de irse le da un beso y le dice, te amo. Cuando viene del trabajo, le da otro beso y le dice, te amo. Qué bonito. Sí, es bonito. Pero ese hombre le es infiel. Pero ese hombre tiene un amante. Es un amor válido. Esas palabras son válidas. No, no son válidas. Cuando la mujer se siente segura de su esposo, que con sus hechos, sus actos, su moral, su fidelidad, su lealtad, así se le aparezca a quien se le aparezca. Mis universo es una chancleta, no, yo tengo mi esposa. ¿Entiende? La lealtad. ¿Cómo demostramos ese amor? Por eso aquí el escritor, el Eterno, a través de Moisés está hablándonos, amando a Yujebajei tu Elohim, como obedeciendo su voz, siéndole fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a sus mandamientos, fiel a su palabra, fiel a lo que él ha demandado de nosotros, porque él es tu vida y la prolongación de tus días para habitar en la tierra que Yujebajei juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ahí se demuestra la fidelidad. Entonces,
De ahí, de estos pasajes, es lo que el apóstol Pablo está hablando, que aquel que se aparta de la Torá para seguir las obras de la ley está bajo maldición. Aquí está la bendición y la maldición. Y el Señor dice, escoge la vida para que vivas. Jeremías capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice, palabra que recibió Jeremías de parte de Yuquebajit diciendo, oíd las palabras de este pacto, hablad a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y decidles, así dice Yuquebajit, el Elohim de Israel, maldito el varón que no escuche las palabras de este pacto. Maldito, ahí está, el que no escuche las palabras de este pacto. ¿Cuál es el pacto? La Torá. Eso es exactamente lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, donde dice que todo aquel que deja el mandamiento para seguir otras cosas está bajo maldición. Pero cuando el Mesías nos redime de esa maldición, es por causa de que él cargó la maldición por nosotros. Todos los pecados, todas las transgresiones, toda la infracción, toda la desviación que hemos cometido contra el mandamiento de Adonai para seguir otras cosas, no es lo que Elohim haya establecido en su palabra. O sea, la maldición no es la ley de Dios. La maldición es no cumplir con la ley de Dios. El Padre lo cargó sobre los hombros de Yeshua para que toda la maldición se fuera sobre él, para que Yeshua HaMashiach, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, por causa de que ninguno de nosotros puede ser salvo guardando los mandamientos, porque la Torá nos sirve para mostrar nuestros pecados. Por lo tanto, todo el mundo vino al conocimiento del pecado, primero a través de la Torá, para que a través del Mesías que se llevó el pecado podamos tener fe en él, humillarnos, creer en su palabra, apegarnos a sus términos y entonces recibir la promesa del Ruach HaKodesh que nos permite guardar la Torá. Eso es sencillo de entender. La cuestión es que usted y yo tenemos tantos conceptos equivocados en la cabeza, de mentiras heredadas, que cuando nos predican lo más básico de las cosas, lo queremos tergiversar. Le buscamos, como decimos popularmente, las 5 patas al gato, sabiendo que tiene 4. Entonces, ¿cuál es esa maldición? La maldición está no en la ley, o sea, no es guardar la ley de Dios, pero dentro de la ley de Dios está una maldición. Por eso es cuando el apóstol Pablo dice que nosotros ya no estamos bajo maldición, sino bajo la gracia, porque la gracia es Gesed, que significa misericordia. Entonces, gracia y misericordia lo mismo. Entonces, la gracia o la misericordia de Dios fue que envió a su hijo Yeshua a morir por nuestros pecados, nuestra violación a la ley de Dios, y él cargó esa maldición, que ya la leímos en Deuteronomios, ya la leímos cuál es la maldición, que los que no guardan la ley vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Ok, él cargó esa maldición por nosotros. El castigo que era para nosotros lo cargó Mashiach Yeshua. Entonces, ahora por esa gracia me libraron de la maldición que estaba escrita en la ley, o que está escrita en la ley. Ahora entonces yo, una vez que soy salvo, antes no podía guardar esa ley, pero entonces ahora tengo la capacidad espiritual, moral, espiritual e intelectual para guardar esos mandamientos. Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 20. Hermanos, hablo en términos humanos. Oiga cómo lo presenta el apóstol aquí. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade.
póngalo en términos legales de abogacía, un contrato. Hoy se hacen, usted para alquilar una casa, por ejemplo, se hace un contrato. Entonces, en ese contrato está estipulado el costo de la vivienda mensual, el alquiler mensual, que conlleva si en el pago del alquiler está incluido el agua y la luz, o si usted tiene que pagarlo por aparte, que si usted no paga, entonces usted se le da tanto tiempo de espacio para que desocupe esa casa. Todo eso va estipulado en ese contrato. Y una vez que usted firma ese contrato, usted no puede, ni usted ni el dueño de la vivienda puede cambiar lo que ya se firmó. Entonces, para que lo entendamos así. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, o sea, una vez firmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A Abraham y a su simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Ok, Israel. Y de Israel es el Mashiach, ok. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué quiere decir todo esto? Ok, ¿qué fue primero? ¿La promesa o la ley? Fue la promesa. Si quiere ponerlo como gracia, fue primero la gracia y después la ley. Ok, pero cuando vino la ley, no invalida la promesa. ¿Sí me entiende? Eso es lo que quiere decir. Sí, para Abraham fue la promesa, para él y su simiente. Ok, una vez que vino la ley, se ratificó la ley, no invalida la promesa. Ok, entonces, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. Cuando Pablo que el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno, está diciendo que hubo necesidad de poner un mediador entre Elohim y los hombres. En el tiempo de Moisés, Moisés fue ese mediador, perfecto, porque dice que fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Pero antes, cuando solamente se dio la promesa, no hubo necesidad de un mediador, porque Elohim estaba hablando directamente con Abraham. Eran ellos dos. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas, pregunta Pablo. Luego, la ley es contraria a la promesa de Elohim en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Ok? Luego, la ley es contraria a la promesa de Elohim en ninguna manera. O sea, que la ley de Dios no invalida la promesa. Porque si la ley dada pudiera vivificar, dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, que si la ley tuviera la capacidad
de justificarnos o de salvarnos, vivificarnos, entonces eh, no tendríamos gracia o no tendríamos esa promesa, porque tendríamos que sí o sí cumplir la ley para salvación. Es lo que Pablo quiere decir aquí. Entonces, vemos aquí que Pablo reconoce que la Torá por sí sola es algo muy bueno e importante, pero que la Torá no puede vivificar, es decir, no te puede dar una vida eterna. Solamente es un estilo de vida. Entonces, una vez que usted y yo somos salvos, tenemos que adoptar un estilo de vida. ¿Cuál es ese estilo de vida que Dios quiere que usted y yo vivamos? ¿Cómo saberlo? Bueno, a través de la ley. Te salvo y te doy un estilo de vida. Entonces, una vez que estamos, por eso el apóstol Pablo luego dice, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora somos una nueva criatura. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Ahora tenemos un nuevo estilo de vida. Antes teníamos el estilo de vida del mundo, pero ahora que venimos a Mashiach, ahora tenemos un nuevo estilo de vida. ¿Cuál es ese nuevo estilo de vida? La Torah. ¿Sí me entiende? Eso es lo que Pablo dice. Entonces, cuando Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y algunos toman que dice que ya la ley pasó. No, no está hablando de la ley, está hablando de nuestra manera de vivir antes de venir a Mashiach. ¿Qué éramos antes de venir al Mesías o a Cristo, como se dice? ¿Cuál era tu vida antes de venir al Señor? Muchos borrachos, otros alcohólicos, drogadictos, otros eran criminales, otros eran ladrones, otros eran adultos, fornicarios y algunos todos el combo lleno. Esa era tu pasada manera de vivir, pero ahora somos una nueva criatura con un nuevo estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cómo demostramos que somos salvos? Viviendo en el estilo de vida que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Cuál es esa? La Torah. Gálatas capítulo 3, con esto voy terminando. Gálatas capítulo 3, versículo 22 al 29. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en el Mesías Yeshua fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Perdón. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro para llevarnos al Mesías. Ayo es guía, maestro, tutor. Eso es un ayo. Entonces, la ley o la Torá es el espejo. Es un espejo. ¿Qué espejo? Cuando tú te miras al espejo, te miras cuál es tu condición. Si tú te ensuciaste tu cara, ¿cómo te das cuenta que estás sucio? Alguien te lo dice, pero tú no le crees. Entonces esa persona le dice, pues mírate al espejo. La gente se te queda bien. ¿Y qué tengo? ¿Qué me ve? ¿Ya viste lo que tienes en tu cara? No, tienes la cara sucia. ¿Cómo? ¿De qué? Mírate al espejo. La Torá es el espejo. La ley de Dios es nuestro espejo que nos muestra nuestra condición. Y cuando usted se mira al espejo y tiene la cara sucia, el espejo, con solo mirarte al espejo, te limpias la cara. No. ¿Qué necesitas? El agua. Necesitas lavar tu rostro. Así como Mashiach, que nos limpió, nos purificó, nos santificó. ¿Ok? Entonces, por eso, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías. La Torá te dice, necesitas el Salvador. El espejo te dice, necesitas agua, necesitas limpiarte, necesitas lavarte, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Mesías Yeshua. Porque todos los que porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. ¿Ok? Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Cuando aquí en el versículo 28, cuando dice no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ahí está hablando de las castas sociales que habían en la época de Pablo, en la época del Imperio Romano. Habían castas. Amén. Entonces, esas castas hacían una diferencia. Y la casta más baja eran los esclavos. Luego seguían los libertos que habían comprado la libertad con dinero o se las habían otorgado por algún mérito que hubiesen hecho. Y ahí seguían, ¿verdad? A las castas. Pero en Yeshua dice que en el Señor ya no hay castas, todos tenemos el mismo estatus. Amén. La mujer no tenía el valor, pero en Mashiach todos tenemos el mismo valor. Por eso dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mashiach. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que Pablo está diciendo es lo que explicamos en el tema de las 7 leyes. Si usted no lo ha escuchado, ese es quizás el tema más importante que todo este seminario. Amén. Pero necesita llevar toda la secuencia. En este mensaje explicamos que cada vez que Pablo usa la palabra ley, no siempre se está refiriendo a la misma ley. Si usted piensa que si entonces vas a malinterpretar todo lo que Pablo dice, entonces usted dice cuando se utiliza la palabra ley, cuando Pablo dice ley, hay que saber identificar de cuál ley está hablando Pablo. La ley de los hombres, la ley de la Torá. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la muerte, la ley de la vida. ¿Cuál ley? Bueno, vaya y vea el tema de las 7 leyes. Existe una ley y esa ley se llama la Torá. Esa es la ley de Elohim. La ley de Elohim es un espejo donde tú puedes mirar tu condición. Es decir, por la Torá usted puede saber que hay cosas que debes hacer y hay otras que no debes hacer. Tan solo por tu raciocinio sabes que no es bueno matar, sabes que no es bueno adulterar, pero tal vez para usted no hay problema en comer carne de cerdo, por ejemplo, pero para Elohim sí lo hay y debes comprender que la única opinión que cuenta es la de el Eterno, la de Elohim. Amén. Entonces, la Torá de Elohim es un espejo donde te puedes ver a ti mismo para que mires tu condición tal como Elohim te mira. Y esa ley, ese espejo, nos demuestra quiénes somos. Vamos a dejarlo aquí, familia, porque la próxima semana lo vamos a retomar de este punto. Amén. Para que sigamos con este tema. Amén. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, no quiero quitarle más tiempo porque hay hermanos de otros países y ya sé que es muy tarde. Así que si alguien quiere hacer alguna consulta o algún comentario, puede hacerlo, familia. Y si no, pues oramos y quedamos despedidos. Amén. Bien. Gloria a su nombre. ¿Todo clarito? Sí, amén. Bien, amados. Entonces, damos gracias al Eterno. Entonces, vamos a orar. Damos gracias al Eterno. Los espero, si el Padre lo permite, el próximo viernes para el estudio de la Parashá de esta semana. Y agradecido con todos y cada uno de ustedes que han estado acá. Un beso a mi hija que está aquí también. Que el Eterno me la bendiga. Oramos. Padre, te damos gracias, Eterno Rey, por tu amor, por tu bondad. Gracias por este tiempo maravilloso del estudio de este tema, Padre. Gracias por cada hermano y amigo, Padre. Te pedimos que nos des de tu gracia, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Padre. De la sabiduría que viene del trono de Adonai, Señor, para poder entender tu palabra, para ponerla por obra, Padre. Que este tema no vuelva vacía, que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que produzca en nosotros
fruto en abundancia. Te doy gracias, Padre, por cada hombre y mujer que han estado aquí, aquellos que nos han escuchado y nos van a escuchar. Eterno Padre, que sus vidas sean altamente bendecidas, ellos y sus casas, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Familia, feliz noche, feliz descanso para todos, que el Eterno Amén. me los bendiga. Feliz descanso, Roy William. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Roy. Laila A la hora. Shalom a Laila, Ahí la todos. todo. A todos, Roy. amén, amén. Chaito a todos. Shalom, shalom.